vamos a resolver el siguiente problema de tiro horizontal. Desde la azotea de un edificio a 15 metros del suelo se lanza horizontalmente un balón con una velocidad de 8 metros por segundo. Si la anchura de la calle a la que da el edificio es de 11 metros, ¿choca la pelota con el edificio de enfrente o cae directamente al suelo? Y en caso de que choque, ¿a qué altura choca? Nos dan como dato la aceleración de la gravedad. Tenemos en lo alto del edificio una pelota y es un edificio que nos dan como dato inicial que son 15 metros de altura. Es decir, la pelota se encuentra en lo alto del edificio, de 15 metros. Por otro lado, sabemos cuál es la velocidad de la pelota y sabemos que esa velocidad es horizontal porque nos están diciendo que se lanza horizontalmente esa pelota. Es una velocidad horizontal. Y por otro lado, además, nos dan el dato de la distancia entre los dos edificios, que es de 11 metros. Bueno, vamos a empezar situando el sistema de referencia, el origen del sistema de referencia, que por comodidad lo vamos a poner en la base del edificio del que cae la pelota, porque de esa manera todos los datos de altura nos van a quedar positivos, que siempre es más cómodo trabajar con ellos. Y una vez que tenemos ya el sistema de referencia establecido, vamos a ver cuáles son nuestros datos iniciales. La posición inicial de la pelota va a ser 0, puesto que está situado precisamente sobre el eje Y, es decir, su X es 0. Y la posición vertical, si nosotros llamamos a esta altura H, va a ser la altura H del edificio. Por otro lado, la velocidad inicial en el eje X, sabemos cuánto vale, son 8 metros por segundo, y la velocidad inicial en el eje Y, como no la están lanzando en el eje Y, será 0. La aceleración para el movimiento horizontal es nula porque se trata de un movimiento rectilíneo y uniforme, mientras que la aceleración en el eje Y va a ser la aceleración de la gravedad, que por comodidad vamos a poner menos g. Por lo tanto, las ecuaciones del movimiento van a ser, en principio la expresión general sería posición inicial más velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, pero nosotros normalmente lo que solemos hacer es separar en dos ejes. En el movimiento horizontal lo vamos a poner con las coordenadas X, va a ser un movimiento rectilíneo y uniforme. Y el movimiento vertical va a ser un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Sustituyendo por los datos iniciales, vamos a poner ya las ecuaciones. Nos quedaría x igual a la velocidad inicial por el tiempo y nos quedaría que y es posición inicial es h, la velocidad inicial en ese eje es 0 y la aceleración era menos g. Estas son las llamadas ecuaciones paramétricas del movimiento. Bueno, queremos saber si consigue la pelota atravesar la calle o si por el contrario va a chocar con el edificio de enfrente, y también nos preguntan en el segundo apartado a qué altura. Por lo tanto, yo lo que quiero saber es, vamos a hacerlo de esta manera, aunque se puede resolver de distintas formas, cuánto tiempo va a tardar en llegar hasta el suelo, desde la posición inicial en lo alto de la azotea del edificio. Entonces, como estamos pensando en el movimiento vertical, porque lo que nos interesa es ver cuándo llega hasta el suelo, vamos a trabajar con la ecuación Y, con la ecuación del movimiento vertical. Entonces vamos a poner que la condición será y igual a 0, porque es cuando llega al suelo cuando tenemos que calcular el tiempo. Sustituimos en la ecuación
0 igual a h menos 1/2 de g por t al cuadrado, y de aquí vamos a despejar el tiempo que tarda en llegar hasta el suelo la pelota. Sustituimos por los valores concretos y el resultado nos queda 1,75 segundos. Ahora, ese tiempo lo vamos a sustituir en la ecuación del movimiento horizontal, de manera que podamos saber en ese tiempo cuánto alcanza a llegar en la dirección X. Sustituimos en la ecuación y el resultado nos queda 14 metros. Es decir, que como la anchura de la calle son 11 metros, al final lo que va a pasar es que choca con el edificio de enfrente. En el segundo apartado nos preguntan, en el caso de que choque con el edificio de enfrente, que ya vemos que sí, ¿a qué altura va a chocar? Es decir, nos están pidiendo el valor de I cuando la X son 11 metros. Por lo tanto, nos están pidiendo que relacionemos la dimensión X horizontal con la dimensión Y vertical. Y lo que vamos a hacer va a ser combinar ambas ecuaciones para poder relacionar la X y la Y. Vamos a tomar las ecuaciones paramétricas, las vamos a combinar eliminando el tiempo entre ambas. Entonces, en este apartado B, lo que vamos a hacer es despejar el tiempo en la primera ecuación y sustituirlo en la segunda. Esta ecuación que relaciona Y con X es la ecuación de la trayectoria. Es la forma que va a tener el movimiento de la pelota si pudiera dejar una traza, un dibujo de su movimiento en el proceso, en el cielo. Ya tenemos la ecuación de la trayectoria que está relacionando la posición vertical con la posición horizontal. Nuestro objetivo era calcular la posición Y para cuando X eran 11 metros. Pues lo calculamos sustituyendo. La altura eran 15 metros, altura inicial del movimiento, menos 1/2 de 9,8, la aceleración de la gravedad, multiplicado por la distancia, la separación entre los edificios, dividido entre la velocidad inicial, que eran 8, al cuadrado. Y esta cantidad nos queda 5,74 metros de altura, lo que va a quedar donde va a impactar la pelota después de su movimiento.